Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente. Solicito a los presentes ponernos de pie. Procedemos, una vez que existe el quórum legal, a declarar, siendo las 14 horas con 5 minutos del día de hoy, 5 de octubre del año 2016, declaro formalmente iniciados los trabajos relativos a la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. El pleno. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con su venia, comisionado, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 38 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ 57/2016, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. El recurso de revisión 294/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 297/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 298/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 317/2016, ponencia 1, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Cobatap. Así es. Como punto número 6, tenemos proyecto a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 252/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 253/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 254/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 255/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión 283/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 611/2014, instaurado en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Del recurso de queja 345/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Del recurso de revisión 268/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 278/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 282/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 283/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 284/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 285/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 287/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Y por último, el recurso de revisión 294/2016, ponencia 3, promovido en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura de sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le concedo el uso de la voz con relación al orden del día para que haga la aclaración pertinente la comisionada Teresa Luna.
Gracias, comisionado presidente. Comisionada Leida, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Solicito al comisionado retirar el recurso de revisión número 294-2016 de la ponencia a mi cargo. Es un recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Lo anterior obedece a que requiero un mayor tiempo para el análisis correspondiente de este asunto. Gracias. Muy bien, concedemos el uso de la voz a la comisionada Leida López Arrasate para que también haga la moción correspondiente. Sí, presidente, compañera comisionada, Buenas tardes. específicamente para pedir el retiro del orden del día, secretario ejecutivo, el recurso de revisión 283-2016 de la ponencia de hoja a mi cargo, para un mejor estudio y análisis. Muchas gracias, comisionada. De igual forma, en el punto séptimo, punto 1, solicito que se retire el recurso 611, que es el procedimiento administrativo, y de igual forma el sentido del recurso 268 es el alcance de se modifica, por favor. Tomo nota. Una vez que hemos hecho las mociones correspondientes, le solicito que someta a votación el orden del día mencionado. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto con esta sesión con las observaciones de los retiros respectivos debidamente mencionados. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor y quedan retirados los asuntos que fueron debidamente enunciados. Muchas gracias, secretario. En el desahogo del punto 4, el orden del día respecto a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que, en votación económica, someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo el punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias, agradezco la presencia de los medios de comunicación, de compañeros titulares de unidades de transparencia de diversos sujetos obligados y de los compañeros servidores públicos de este instituto. Les presento a consideración 4 asuntos, 4 proyectos que en su momento fueron turnados para su conocimiento y para que pudieran emitir sus observaciones o comentarios. Y después de haberlos recibido, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es un procedimiento de queja identificado con el número 057-2016 en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mejor conocido como ISET. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Nelson Díaz López. Esta persona textualmente precisó lo siguiente: Instituto de Seguridad Social del Estado no cumple en lo dispuesto por el artículo 10, fracción B e inciso C y el artículo 16 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco para su cumplimiento, toda vez que no publica las condiciones generales de trabajo como parte de su marco jurídico y atribuciones que le dan sustento legal en el ejercicio de sus funciones. Se substanció este recurso, se le dio vista al sujeto obligado para que se pronunciara respecto de este acto de inconformidad y remitió un informe en el que hizo saber que sí dio cabal cumplimiento a lo que señaló como medio de impugnación el particular. Procedimos a analizar este asunto para la resolución del proyecto y, en primer lugar, advertimos que toda vez que esta persona presentó su queja el 12 de febrero de 2016, evidentemente tendremos que analizar el último trimestre del ejercicio 2015,
por ser la fecha más cercana de evaluación, ya que en el mes de febrero pues todavía no se vencía el plazo de los 3 meses que prevé la norma para su revisión. Y también se precisó que el análisis versaría con fundamento en la ley abrogada, que es la que regía en la época en que se actualizó el último trimestre del ejercicio 2015. Bajo esas condiciones, analizamos el portal de transparencia del ICET, específicamente los puntos señalados por el particular y que son el artículo 10, fracción primera, el inciso B, que se refiere a la estructura orgánica, las atribuciones por unidad o área administrativa, los trámites, requisitos y formatos de los servicios que en general presta, el marco jurídico, acuerdos, convenios y demás disposiciones administrativas que le otorgan sustento legal al ejercicio de sus funciones, así como el boletín de información pública de sus actividades. También analizamos el inciso B, el inciso C, que también se dolió el particular, y este se refiere a los manuales de organización y procedimientos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa de los sujetos obligados, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos y de apoyo a desarrollar, así como los indicadores de gestión. Y por último, también se analizó el contenido del artículo 16 para saber si se actualizaba el cumplimiento o no. Este artículo se refiere a la obligación que tienen las unidades de transparencia de contar con un equipo de cómputo para uso del público. Analizamos en primera instancia el portal de transparencia y advertimos que no le asiste la razón al quejoso en virtud de que el sujeto obligado sí tiene información publicada al cuarto trimestre de 2015, específicamente en estos rubros de los que se duele el particular. Y también profundizamos nuestro estudio para advertir si se encontraba publicado las condiciones de trabajo, que fue lo que también se queja esta persona, y que debieran formar parte de su marco jurídico. Revisamos específicamente este documento y también se encuentra publicado dentro del cuarto trimestre de 2015. Entonces tenemos que en primera instancia, fracción primera, incisos B y C, el sujeto obligado cumple. Procedimos a verificar el cumplimiento del artículo 16, que como les decía, esta es una obligación que consiste en que se debe contar con un equipo de cómputo para uso exclusivo de cualquier persona que desee hacer uso de ella. Por tal motivo, el director jurídico realizó una verificación física a la unidad de transparencia de este sujeto obligado y efectivamente advirtió de que existe un equipo de cómputo que está en funcionamiento, que está visible y que está para uso exclusivo del particular. En ese orden de ideas, pues es evidente que no le asiste la razón al particular, por lo tanto se declara infundada esta queja formulada en contra del ICET. El recurso de revisión 297-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Fernando Hernández Mateo en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP. Esta persona requirió lo siguiente: solicito las actas del órgano de gobierno donde se indique cuáles son los argumentos de ese pleno para utilizar para pago de salarios el monto de reserva que se observa en el presupuesto de recursos propios para inversión en bienes tangibles en poco más de 4 millones de pesos al mes de febrero de 2016 y que indebidamente se enviaron a servicios personales. La unidad de transparencia de este instituto emitió un acuerdo de disponibilidad y lo hizo de su conocimiento que la información requerida por el particular se encontraba contenida en 4 actas de órgano de gobierno. Es decir, en el acta del número 2, el acta número 3, el acta número 6 y el acta número 7. Que le entregaba la información en 2 modalidades. La primera, a través del sistema Infomex, y las 2 restantes podía visualizarla a través del portal de transparencia. El particular se inconforme y no está de acuerdo con lo que se dice en el contenido de las actas. No está de acuerdo con las motivaciones que existen en el documento. Durante la sustanciación del recurso, procedimos a analizar el pedimento a la luz de la información que proporcionó el sujeto obligado, en este caso el Instituto Tabasqueño, y encontramos que en estas actas de órgano de gobierno existe la explicación del por qué se utilizó lo que se menciona en el pedimento.
y se advirtió que se atiende cabalmente el pedimento del particular. Aquí vale la pena hacer un comentario, si me lo permiten, comisionados. En ocasiones puede ser que un particular requiera una información específica, pero no hay que perder de vista lo que señala nuestra ley al momento de definir qué es el acceso a la información. Y nuestra ley de transparencia define a este derecho como aquella prerrogativa que tiene cualquier persona de tener acceso precisamente a cualquier información que genere o que tenga en posesión en custodia un sujeto obligado. Es decir, el acceso consiste en entregar la información que se tiene al momento en que lo pide el particular, que se tenga la obligación de emitir con motivo de una atribución. Pero si el contenido de una información no satisface el interés del particular en los términos tal cual lo pide él, pues ya no es responsabilidad del sujeto obligado. La obligación que se tiene es entregar la información que se tenga generada o que se tenga la obligación de generar o se posea. Nuevamente insisto, si una información de un particular no le satisface porque no tiene los puntos y comas que él pide, es evidente que esto no es materia del derecho de acceso a la información. En este caso, se satisfizo este derecho y por lo tanto se confirma el acuerdo de disponibilidad emitido por el sujeto obligado. El recurso 298-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Pablo Hernández Hernández en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta persona requirió copia en versión electrónica de los estados de cuenta del mes de mayo de 2016. Este asunto, como ustedes recordarán, ya lo resolvimos en una sesión pasada, me parece que del comisionado Argáez. Y aquí, al igual que en el asunto anterior, la Unidad de Transparencia convocó al Comité de Transparencia para efecto de que se pronunciara sobre la clasificación de la información como reservada, lo cual así hizo el Comité de Transparencia. Emitió un acuerdo de reserva en donde dijo que no podía dar a conocer nada del documento relativo a los estados de cuenta del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. En aquella sesión, me refiero a la sesión realizada el 22 de agosto de 2016, en el recurso de revisión número 225-2016 de la ponencia 3 a cargo de su ponencia, comisionado presidente, se estimó ajustado derecho a revocar, lo cual es correcto. No se puede, sabemos que en principio, y ese es el principio de máxima publicidad, en principio toda la información es pública. La ley define la ley secundaria a la Constitución, que en este caso es la Ley General de Transparencia y localmente nuestra ley tabasqueña, solamente prevé los supuestos de excepción para restringir a través de la reserva o de la confidencialidad. En este caso, existen documentos que pueden coexistir, tanto información pública como información reservada como información confidencial. Si en este caso, un estado de cuenta revela mucha información pública, porque viene el manejo que se realiza de los recursos públicos de un ente, en este caso de un ayuntamiento. Pero también tiene información que se puede considerar reservada, como es el número de cuenta bancario, porque si se difunde esta información, pues se corre el riesgo de que alguna persona deseosa de obtener un dinero ilícito puede hackear, como se conoce este término coloquialmente informático, puede venir un hacker, puede obtener con el número de cuenta bancaria, obtener el acceso ilícito a esta cuenta bancaria y sustraer los recursos públicos de un ente público, en este caso del Ayuntamiento del municipio de Macuspana. En ese tenor es claro que un acuerdo no puede ser un acuerdo de reserva total. Lo que se hizo en aquella sesión fue revocar el acuerdo de reserva, que es el mismo que se invoca en este asunto. Es decir, el sustento que motiva esta actuación del sujeto obligado ya quedó sin efecto alguno con motivo de la revocación que se hizo en su momento en la sesión del 22 de agosto. Entonces, bajo ese orden de ideas, es evidente que ya a la luz jurídica, a la vida jurídica, ya no existe este acuerdo y por lo tanto lo que se le está ordenando al sujeto obligado es que nuevamente convoque al Comité de Transparencia para que emita un acuerdo de reserva específicamente relativo al número de cuenta bancaria y a las claves bancarias. Y una vez hecho lo anterior, instruye a la Unidad de Transparencia para que emita una versión pública del estado de cuenta, en la que se precise con claridad qué datos deberán testar por ser reservados. En este caso, por ser
el número de cuenta bancaria y el número de las claves bancarias que pudieran existir. Y además, si dentro del contenido del estado de cuenta pudiera existir algún dato confidencial, como pudiera ser que en ese momento se retire un dinero por una deducción, algo que pudiera identificar a una persona que no sea servidor público o un tercero, pues también deberá someterlo a la consideración del Comité de Transparencia para efectos de que también se pronuncie sobre esa situación, dependiendo del contenido del estado de cuenta. Por ello, el proyecto va encaminado a revocar esta actuación del sujeto obligado para que se pronuncie en los efectos que les acabo de mencionar. El último recurso que les presento a consideración es el recurso 317-2016. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Raúl Carreto, en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente: convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del COBATAP de fecha 10 de enero de 1986. Una expresión se escuchó ahí rara. Bien, la unidad de transparencia remitió la solicitud al área correspondiente, quien precisó que no tiene en sus archivos este documento. Ante esta respuesta, lo que hizo la unidad de transparencia es que convocó al comité. El comité ordenó que se realizara la búsqueda de la información en todas las áreas que integran su estructura orgánica. Con la respuesta obtenida, el comité emitió una declaratoria de inexistencia, en la que precisó que se aplicó un criterio de búsqueda exhaustivo al requerir a las unidades integrantes de su sujeto obligado la búsqueda y no se encontró información. Inclusive, la Dirección Jurídica de Asuntos Jurídicos de ese sujeto obligado encontró un documento que se denomina Acuerdo de Coordinación, que para la continuación del funcionamiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco celebran el gobierno federal y el gobierno del Estado. Bueno, en este caso, representado por el secretario de Gobierno en su momento, la secretaria de Educación, Cultura y Recreación, inclusive el propio gobernador, en materia de educación de bachiller, en este caso relacionado con el Colegio de Bachilleres. No es el nombre del documento que pidió el particular, pero es el documento que se encontró. Y también lo proporciona el director jurídico al emitir su respuesta y decir: no encontré la información, pero encontré este otro documento. Y se emite el acuerdo de inexistencia, la resolución de inexistencia. El particular se inconforma y señala que no está de acuerdo con la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Procedimos a hacer el análisis correspondiente, la actuación del sujeto obligado con el agravio emitido por el recurrente, y advertimos que la unidad de transparencia ajustó su actuación al procedimiento previsto en el artículo 144 de la Ley de Estudio, y la resolución emitida también se ajustó a lo preceptuado en el dispositivo 145 de nuestra norma. En ese orden de cosas, pues no queda más que confirmar la actuación del sujeto obligado, porque ajustó precisamente su procedimiento a lo que marca nuestra ley. Con ello, comisionado presidente, termina mi presentación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Si no hay alguna solicitud de intervención, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leira López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución antes referidos fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En desahogo al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leira López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, ¿Está comisionada? al público en general, buenas tardes. Buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de las resoluciones de los siguientes proyectos de resolución. El 252, en contra del ITAI, se sobresee. El 253, en contra del ITAI, se sobresee. El 254, en contra del ITAI, se sobresee. Y el 255, en contra el ITAI, se revoca. De lo cual quiero ahondar sobre el recurso de revisión 254.
En este pedimento, el recurrente pide inicialmente la correspondencia enviada y recibida de la Dirección Jurídica Consultiva y de la Unidad de Transparencia. Efectivamente, se entregó la disponibilidad de la información. El recurrente, bueno, pues da sus agravios de que la información no es incompleta, etcétera. Se realiza por parte de la Unidad de Transparencia un acuerdo complementario donde se le da una explicación en la forma en que está dirigida toda esta información relacionada con los oficios enviados y recibidos. Evidentemente, esta nueva actuación de la Unidad de Transparencia complementa a su máxima el requerimiento informativo. Por lo tanto, existen elementos para sobreseer el asunto. Y el otro recurso de revisión que quiero dar cuenta que tiene que ver específicamente con el revoca, en razón de lo anterior. La solicitud versa sobre el estudio e investigación para llevar un buen desempeño de las atribuciones del ITAI. Se da un acuerdo de disponibilidad, sin embargo, se dice que se ha presentado cero estudio o investigación. Este pleno ha tenido el criterio de la respuesta cero, siempre cuando se enfoque a un dato estadístico o numérico. En este caso, el requerimiento informativo versa sobre una actividad sustancial, toda vez que, de acuerdo a las competencias que tiene este instituto, específicamente en el artículo 45, fracción 19, dice realizar los estudios e investigaciones necesarias para el buen desempeño de sus atribuciones. De tal manera que, al no existir el documento, se debió haber realizado la búsqueda exhaustiva, dándole la intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia. En razón de lo anterior, se revoca, para esos efectos, de que se realice la búsqueda del documento en mención y de no existir, porque, bueno, aunque es una facultad de ley, pero es muy probable que no exista tal estudio, pues legalmente demos la contestación que en derecho proceda. Y finalmente… Punto, me gustaría hacer un comentario, presidente. Tiene Adelante, el uso de la voz comisionada. la comisionada Terry Luna. Gracias. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, comisionada, cuando hay la obligación de generar una información con motivo de una atribución legal y no se cuenta, es necesario forzosamente aquí agotar el procedimiento de inexistencia de la información. Porque puede ser que esa encomienda se la den a una dirección, a otra unidad, que no tenga conocimiento de la unidad de transparencia y puede haber generado el documento. En este caso se le turnó a la dirección de administración, pero pudo haber hecho el documento la dirección de capacitación, la propia dirección jurídica, en fin, como es una facultad expresa del organismo, del ente, se debió haber agotado forzosamente aquí el procedimiento de inexistencia. Gracias. Puede continuar, comisionada Leida. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 253, esto tiene que ver con la ponencia a mi cargo. Piden la correspondencia enviada y recibida del 2 de enero a la fecha en que se presentó la solicitud, que fue el 5 de junio de 2016. Efectivamente, se da un acuerdo de disponibilidad donde se pone a disposición del recurrente 624 oficios relacionados en dos partes, una del excomisionado que estuvo en esa ponencia y dos lo relacionado con el ejercicio de mi cargo. Sin embargo, el recurrente dice que es una información incompleta, que se le manda un listado de oficio, cosa que no sucedió así, se le dieron los oficios correspondientes. Sin embargo, en un análisis proactivo y con la necesidad de cumplir a la máxima transparencia, se realizó un acuerdo complementario por parte de la Unidad de Transparencia, donde incluso se le especifica y se le da información adicional que tiene que ver con la actuación que tienen los secretarios de acuerdo, los notificadores, incluso los proyectistas, en el ejercicio de sus funciones, que se emiten oficios que no necesariamente signa la titular, pero sí los componentes integrantes de esta ponencia. De tal manera que se le notificaron 798 hojas adicionales y evidentemente con eso se cumple con los extremos de la información requerida, por lo tanto se sobresee este asunto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Si no hay alguna
moción. Entonces, le solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal los proyectos de resolución que ha expuesto la ponencia 2. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Continuando con el desarrollo del orden del día, damos inicio con el punto número 7, que consiste en la propuesta de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración del Pleno los siguientes proyectos. Tenemos el recurso de revisión 268, en contra de la Secretaría de Gobierno, se propone modificar. El 278, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro, también se propone modificar. El 282, en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, se propone revocar. El 283, en contra del Ayuntamiento de Centro, se propone confirmar. El 284, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se propone modificar. El 285, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se propone revocar. El 287, en contra de la Secretaría de Contraloría, se propone revocar. El 294, en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, se propone revocar. En este sentido, también tenemos los siguientes comentarios de los recursos. El 278, en contra del municipio de Centro Tabasco. Aquí lo que se solicita originalmente es la versión electrónica del catálogo de cuentas a niveles de subcuentas, en el que se incluye la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras, conforme al artículo 4, fracción 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El sujeto obligado tiene un acuerdo de disponibilidad de la información, en el cual vemos que finalmente se entrega la información relativa al catálogo de cuentas y subcuentas, pero podemos nosotros observar que en lo relativo al instructivo de manejo de cuentas, la respuesta dada por parte del sujeto obligado no atendió a los extremos de la solicitud del particular, debido a que no se entrega de los peticionados. Tampoco precisó el motivo por el cual hizo entrega de un documento distinto, pues puede suceder que el sujeto obligado no contara con el documento en sus archivos, sino únicamente con los modelos de asiento para el registro contable. Sin embargo, ante esta situación debió haber fundamentado, haber motivado las razones, los motivos o las circunstancias que llevaron a la autoridad a concluir que debía entregar un documento distinto al que se había solicitado, lo cual obviamente no ocurrió. Caso de que el documento al que se refiere el instructivo de manejo de cuentas, que no fue entregado, sea inexistente, suponiendo que fuera inexistente, que no se encontrara en los archivos del sujeto obligado, obviamente tendrá que dar parte al Comité de Transparencia. Por lo tanto, se propone modificar para que se entregue la información completa, o en su caso, pues se declare la inexistencia de acuerdo con el procedimiento que corresponde. El recurso de revisión 283, en contra también del Ayuntamiento del Municipio de Centro. Aquí lo que se le solicita es copia en versión electrónica del manual de normas presupuestarias vigente para el municipio de Centro. Aquí vemos que hay un acuerdo de disponibilidad de información por medio del cual se informa que la documentación de interés se encuentra publicada en el portal de transparencia. Finalmente, este órgano garante llevó a cabo la revisión en el portal de transparencia y nos encontramos que se encuentra publicada en el portal, específicamente en el artículo 10, fracción primera, inciso B del segundo trimestre, en el rubro Manual de Normas Presupuestarias para el municipio de Centro Tabasco. Por lo tanto,
se propone confirmar este asunto. Tenemos el recurso de revisión 282 en contra del municipio de Cárdenas. Aquí se pide una copia en versión electrónica del listado nominal de beneficiarios del programa de entrega de uniformes y zapatos a estudiantes de escuela de este municipio, lo anterior desglosado por comunidad de dicho municipio. Ya hemos tenido una solicitud similar a esta, muy parecida. El titular de la unidad de transparencia proporcionó un acuerdo de reserva, comunicando la determinación del Comité de Transparencia de confirmar la clasificación de la información. En el análisis que hacemos de este asunto, nosotros podemos ver que efectivamente los beneficiarios de los padrones de los programas sociales, cumpliendo con la ley de transparencia, es obligación dar a conocer el padrón de beneficiarios receptores de un programa social en razón de que representan la erogación de recursos públicos. Sin embargo, tenemos que advertir que la información requerida contiene, entre otros datos, nombres de personas que son menores de edad, beneficiados con dicho programa. En el caso de los menores debe plantearse que sus nombres deben tener un tratamiento distinto y se debe considerar el interés superior del menor, que consiste en el conjunto de valores, interpretaciones y procesos que deben implementar las autoridades para garantizar el pleno desarrollo humano integral, así como el máximo bienestar personal, familiar y social de las niñas y niños respectivamente. Por lo tanto, al considerarse también de una información de carácter confidencial, se propone a este órgano garante llevar a cabo la revocación de lo actuado por parte del sujeto obligado. Por parte de la ponencia 3 serían los asuntos que comentamos. Si existe alguna moción o algún comentario, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que tenga bien someter a votación los proyectos de resolución en comento. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución presentados fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo al octavo, que tiene que ver con asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Si algún comisionado desea hacer uso de la voz. Gracias, sí quiero hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz la comisionada Luna. Gracias, buenas tardes. Muy brevemente, he observado en la ponencia a mi cargo, y esto sirve como una recomendación para las unidades de transparencia que espero que nos estén viendo, y inclusive para las personas que nos escuchan, que cuando convoquen al comité para emitir una declaratoria de inexistencia o para clasificar una información, ya sea en reservado o en confidencial, y se instruye a la unidad de transparencia para que emita el acuerdo correspondiente, tienen 2 opciones. O adjuntan el acta del comité donde se acuerde esta clasificación de la información como reservada, o se apruebe la declaratoria de inexistencia, o en el acuerdo correspondiente citen el acuerdo aprobado por el comité con la precisión de la fecha, cómo se adoptó este criterio, si fue por mayoría o por unanimidad, y la precisión también de que se encuentra publicado en el portal de transparencia en el rubro de información relevante. Si optan por esta última opción de transcribir solamente el acuerdo, es muy importante que lo publiquen en el portal de transparencia para que cuando hagamos la verificación de cumplimiento, revisemos el portal y encontremos en el rubro de información relevante que está el acta, si no desean adjuntarla. La otra opción es que adjunten el acta. Pero si llegaran a transcribir y no lo adjuntan, pues evidentemente no nos dejan a nosotros libertad de poder calificar si ese acuerdo adoptado fue por mayoría, si se cumplió con los requisitos de validez, eso es que por lo menos 2 firmen el acta. Si es así, pues vamos a tener que no dar por cumplido un asunto. Entonces yo creo que eso sí es importante comentarlo, que lo escuchen, porque son requisitos de validez de las actuaciones de los servidores públicos, ¿sí? También, comisionado, me gustaría hablar sobre el evento del domingo. Sí, ¿cómo no? Vamos a tener un evento que se llama Feria de la Verdad,
el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana, más o menos. Es un evento que es organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en coordinación con este órgano garante. Inclusive también participa de alguna forma el Ayuntamiento de Centro. Y son una serie de actividades divertidas, tendentes precisamente a que se permee el conocimiento del derecho de acceso a la información. También la Secretaría de Administración. Secretaría de Administración, es cierto, también se me estaba pasando. Este evento se va a llevar a cabo el día domingo con la finalidad de que pues, el mayor número de personas puedan asistir. Va a haber una serie de actividades entre las que puedo señalar que se ven juegos de mesa con nombres pues, ad hoc con el tema. Por ejemplo, vamos a tener un memorama de la privacidad. Va a haber serpientes y escaleras, alusivos al derecho de acceso a la información, gol por la transparencia. Vamos a tener una ruleta que se llama ruleta de la privacidad, tiro al blanco de los derechos ARCO. En fin, vamos a tener una serie de actividades que invitamos a todos, a los medios de comunicación que están aquí presentes, que asistan. Creo que va a ser, aparte de divertido con su familia, va a ser ilustrativo también. Va a permitir conocer qué es la privacidad, y todos sabemos que es esta garantía de tutela que tenemos todos los sujetos obligados de proteger los datos personales que se tengan en posesión o en custodia en los archivos y evitar la difusión sin el consentimiento de los titulares de los mismos, inclusive de los datos personales de los propios servidores públicos que laboren para determinado ente público. Y también, presidente, no sé, esto le dejo a usted para el evento del jueves, del día de mañana. ¿Cómo no? Con ello, muchas gracias, termino mi presentación. Muchas gracias, comisionada. El día de mañana, efectivamente, reiterarles la invitación para que nos acompañen a partir de las 15:30 horas en el lobby del H Congreso del Estado, en el cual vamos a llevar a cabo la jornada de armonización legislativa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Aquí vamos a contar con la presencia de la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del INAI. Este evento se está haciendo de manera coordinada con el INAI, el Congreso del Estado y el ITAI. Y bueno, vamos a tener expertos que nos van a hablar en 2 mesas de trabajo. En la primera, sobre la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y su proceso de armonización en el ámbito estatal. Y eso será concluida la inauguración, y posteriormente tendremos la mesa 2 hacia un programa nacional de protección de datos personales en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, todos están cordialmente invitados. Ojalá que podamos contar con su presencia y aprovechar la participación de los expertos que nos van a hablar sobre esta importante materia. Si no hay otro punto que tratar en el orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14 horas con 50 minutos del día de hoy, 5 de octubre del año 2016, declaro formalmente clausurados los trabajos de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima sesión, que tendrá verificativo el día martes 11 de octubre y que será una sesión ordinaria a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.